Vamos a tratar el día de hoy o arrancar una serie sobre dones y hoy arrancamos con evangelismo. Y si a usted le pasa lo que a mí me pasa, cuando escuchamos evangelismo nos encontramos con un dilema, algo que nos toca hacer, pero que en la práctica no me gusta hacer. No sé si usted tiene ese problema, yo lo tengo, lo he tenido toda una vida. No sé, siempre ha sido un dilema para mí, porque me da la impresión de que la manera de cómo me enseñaron a mí que tenía que ser, chocaba con la forma como yo decía, pero solo tiene que ser así. Hoy vamos a hablar del evangelismo. Y obviamente lo primero que les digo es, todo lo que usted pudo haber aprendido y practicado estuvo bien, no digo que estuvo mal. Solo voy a decir, mis queridos hermanos, abrámonos por un momento a la idea de que me enseñen y entender el evangelismo y a partir de ahí verlo desde otra perspectiva. Mateo capítulo 28, el texto, que es el texto base, desde mi perspectiva plantea lo que es el evangelismo, pero el término no se menciona. Es más, quiere que le sea honesto, el término evangelizar no aparece en las escrituras como nosotros como nosotros lo concebimos. O sea, usted busca evangelizar la palabra y se encuentra en un par de versículos, nada más. Entonces uno dice, ya, y entonces, suave, no se vayan tan rápido. Realmente el concepto como tal está en las escrituras, que es una acción que debemos hacer, solo que con el paso del tiempo se le han añadido algunas prácticas que fueron buenas en su momento, pero eran prácticas para su contexto, que son maneras en que yo debo ejecutar, hacer algo que la Biblia me pide hacer para un momento particular, pero no necesariamente hoy fue a funcionar. Pero se volvieron literalmente la manera. Lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, para ser más claro es, no confundamos una acción momentánea con un proceso de vida. La evangelización es un proceso de vida, no un evento. Y con el paso del tiempo el evento se convirtió en la esencia de la evangelización y no el proceso de vida. Yo vengo a hablarles de la evangelización como proceso de vida. Y ahí, yo soy el primero en decir, ahí cuenten conmigo. Con los eventos no veo problema, pero si solo es el evento, sí tengo problemas. No sé si logré comunicarme bien. Veamos la evangelización como un proceso de vida. Mateo 28 está entre los últimos mensajes. Permítame leérselo en otra versión. Esta es la traducción, se me olvidó el nombre, traducción lenguaje actual. Permítame leérselo desde en esta versión. Dice así: Dios me ha dado, está diciéndolo Jesús, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países. Una palabra que ahorita voy a expandir porque en esta versión países aún así queda corto. De la tierra, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este se conoce como la gran comisión, o sea, la gran entrega de la misión a los discípulos de Jesús. Ya este es básicamente al final de los últimos días que Jesús está en la tierra después de la resurrección y les da esta encomienda, o sea, les da esta misión. Este texto se suma con otros dos textos más que forman la triada de la gran comisión, o sea, Marcos capítulo 16. Que voy a leérselos, verso 15. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura.
El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si notan, es muy similar, ¿verdad? Es muy similar. Obviamente tiene un poco más de expresiones. Y el otro que forma es en Hechos, capítulo 1, verso 8, que ya hemos tratado en algún momento. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Un par de observaciones con respecto a estos textos. Lo primero es que aquí se está pidiendo que la iglesia vaya. Hay un movimiento de la iglesia, de los discípulos. Le está diciendo vayan, salgan. Que la iglesia debe movilizarse, ir, extenderse a todo lado. Es lo primero que menciona. Un movimiento de la iglesia de ir a donde se necesite el evangelio. Es la primera cosa. O sea, el movimiento va desde donde estoy hasta donde no hay el evangelio. Ese es el movimiento que aquí implica. En otras palabras, la iglesia debe permear, influenciar. La iglesia debe afectar todo el lugar donde está. Jesús lo dijo que la iglesia era como levadura que afecta a toda la masa. ¿Sí? Un poquito es suficiente para afectarlo todo. La iglesia debe ser sal. Un poquito afecta todo. No se necesita un montón, se necesita simplemente hacerlo. Eso es todo. Así que aquí dice, vayan. Y como lo vimos en algún momento en el libro de Hechos, no hicieron eso. Tuvo que venir las persecuciones en el capítulo, final del capítulo 8 y principio del capítulo 9, para que la iglesia empezara a extenderse, a irse. Porque la iglesia no se quedó en Jerusalén, no salió, se quedó. Vino la persecución y la iglesia se extendió y llegó hasta Antioquía y más lugares. La persecución fue la forma en que la iglesia se extendió, en ese caso. Una particular expresión de su momento. Tienen que ir en ese caso. Entonces, la iglesia se mueve en ese caso. Lo otro que hay que prestarle atención al texto de Mateo es esa palabra discipular las naciones. Naciones. El concepto que nosotros tenemos hoy de naciones no es el mismo concepto que ellos tenían de naciones. La palabra originalmente es una palabra en griego que es etnos. Etnos no significa país. Por ejemplo, Costa Rica es un país, es una nación. Sí, pero no necesariamente implica esto, porque dentro de Costa Rica hay naciones también. Tenemos los Cabécar, son una nación. O sea, nación no significa solamente una estructura geopolítica que está limitada por una extensión de tierra. Que dice Costa Rica es un país, es una nación geopolíticamente independiente, soberana y libre. Sí, eso es una nación, eso es un etno, sí. Pero también lo es dentro de un lugar, una nación o un grupo particular de personas que tengan características afines. Una ascendencia étnica, unas características culturales, por ejemplo los guanacastecos, somos una etnos. Tenemos características muy particulares que nos hacen únicos dentro de Costa Rica, por especificarlo. O la gente de Limón tiene una ascendencia étnica que los hace característicos de Limón. Eso es una etnos. En el mundo hay pueblos, etnos, tribus que no tienen un país, por ejemplo, palestinos, por ejemplo, tribus en la India, en África, que no tienen una definición geopolítica de territorio, son etnos. ¿Me explico? La palabra hace alusión a cualquier grupo de personas, donde sea que estén. Y Jesús les dijo a los discípulos, ustedes deben ir donde ellos. ¿Ok? Deben ir donde están ellos, en ese caso. Esa es una particularidad que
significa que cualquier grupo particular, y miren mis queridos hermanos, hoy existen características particulares que cumplen esto de etnos. Por ejemplo, me llama mucho la atención los ciclistas, se vuelven un etnos, tienen características muy particulares, o los motociclistas, no sé si usted los ha visto, grupos o asociaciones o clubes de motociclistas que vienen y dicen, todos formamos del club de los motociclistas de la Cruz, no sé. No conozco mucho eso, pero usted los ve con camisas y ciertos días a la semana yendo todos juntos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlos pasar, yo sí, y vaya que tienen su particularidad. Hay una gran cantidad de grupos de afinidad. Permítame decir otro, el fútbol. Los aficionados a un equipo de fútbol es un etnos. Tienen una camisa, tienen una afición, tienen unas particularidades. Hoy los sapricistas estamos de luto, no ganamos ayer. Los liguitas hoy están celebrando. Eso es un etno. ¿Me explico? Esos son características de grupos particulares y los hay a montones. La iglesia en esencia también es un etnos. Tiene sus particularidades como grupo. Y una de las más importantes es: han sido salvados por la gracia de Dios y no hacemos diferencia de personas. Esa es la particularidad de este etnos, que en el momento que somos salvos automáticamente somos hermanos, uno en Cristo Jesús. Pues aquí Jesús está diciendo: vayan a esos grupos en particulares y hagan de esos grupos mis discípulos. Me gusta como lo dice esta versión: hagan más discípulos míos de todos esos etnos, de toda esa gente, de todos esos grupos. La evangelización no es otra cosa que la acción de ir a esos grupos en particulares. Es que la iglesia entra en contacto con esos grupos, esos etnos, y a partir de un proceso de evangelización, que la evangelización no es otra cosa que presentar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Ok? La palabra evangelizar o el sujeto, el evangelista, no es una palabra exclusiva de la Biblia o de la iglesia cristiana del primer siglo. La palabra existía en la época del primer siglo. Los romanos, usted muy probablemente ha escuchado mucho de las guerras de los romanos, que ellos venían y conquistaban pueblos. No obstante, tenían una práctica. Antes de conquistar un pueblo, extendían un tratado de paz. No era así tan bonito el tratado de paz. Básicamente decía: ustedes se vuelven nuestros súbditos y ahora ustedes nos pertenecen. Si no acceden, los matamos. Básicamente esa es la pax romana, algo así. O sea, ustedes se vuelven nuestra pertenencia, o si no, los matamos. Quien llevaba ese tratado de paz era el evangelista. De ahí es donde viene la palabra. Era el que llevaba la buena noticia de que el Imperio Romano quería la paz y no la guerra. ¿Ok? De ahí es que en el Nuevo Testamento se toma el término evangelio, buenas noticias, de un rey que establece la paz con su pueblo rebelde. Y le dice: ahora sean mis discípulos, en ese caso. Y quien lleva esa buena noticia es un evangelista. Solo que con el paso del tiempo la palabra tomó otras connotaciones. Básicamente lo que ha pasado en ese caso. Connotaciones un poco diferentes en nuestro contexto. Pero si yo voy al contexto original, todos nosotros somos evangelistas. Llevamos un mensaje de paz, llevamos un mensaje de salvación, llevamos un mensaje de amor a otros. Básicamente eso hace que todos seamos evangelistas. Y claro, viene una pregunta: ¿cómo lo hacemos? Creo yo que esta evangelización desde el primer siglo tenía tres elementos claves.
que son los que quiero rescatar hoy. No son los únicos, pero son aquellos que me parece a mí deben estar centrados ahí. Ahora, cuando dije que todos somos evangelistas y que la evangelización es un proceso de vida, entonces usted va a notar que yo no voy a hablar de un evento de evangelización. Yo voy a hablar de que viva el evangelio, algo que está conectado con lo que hablamos en sermones anteriores. El evangelio se vive todos los días. Si yo vivo el evangelio, lo estoy compartiendo y después puedo hablar, básicamente. 3 elementos esenciales que todo creyente debe vivir para tener un proceso de vida evangelizadora. 1, discipulado. 2, adoración. 3, servicio. Yo evangelizo discipulando, yo evangelizo adorando, yo evangelizo sirviendo. Eso no se hace en un evento, eso se hace en la vida. ¿Sí? Así que permítame explorar un poco estos 3 elementos esenciales. Una vez más, no son los únicos, muy probablemente usted puede añadirle más. Sí, muy probablemente sí, claro que sí. Yo me voy a quedar con 3. Como ustedes bien saben, tiendo a ser bastante trinitario aún en mis sermones, entonces 3 me parece que es suficiente y ahí le podemos ir añadiendo más. Van a haber más sermones que van a mencionar otros elementos más. Así que hoy con 3 me parece que suficiente. Hablemos de discipulado. El texto dice, hagan discípulos de los etnos. No está hablando de individuos, está hablando de grupos. ¿Cómo se hace discípulo de grupos? Vaya, eso es un reto. Primero pensemos en qué significa ser un discípulo. ¿Por qué? Porque para yo hacer discípulos, adivinen qué debo ser primero. Un discípulo. O sea, yo no puedo hacer ni decir lo que no soy. Entonces, si yo quiero hacer discípulos, adivinen en qué primero debo concentrarme. ¿Soy un discípulo? Discípulo en esencia es alguien que sigue los pasos de Jesús. En otras palabras, es alguien que piensa, siente, actúa, vive como Jesús lo haría en el lugar donde usted está. Básicamente sería eso. Un discípulo se caracteriza porque ha escuchado lo que Jesús dijo, sígueme, y como Mateo respondió y lo siguió. ¿Y saben qué hizo Mateo después de responderle a Jesús? Organizó una fiesta y trajo a todos sus amigos y les presentó a Jesús a sus amigos. Eso es lo que hizo Mateo. No le dijo que sí, no le dijo, Señor, te prometeré seguirte hasta el fin del... No dijo nada. Fue e hizo algo. Llamó a sus amigos y les dijo, miren, a partir de hoy, este es mi amigo. Acabo de decir que voy a seguir a Jesús. Y se convirtió Mateo en un discípulo de Jesús y trajo a los suyos. Por cierto, Jesús fue criticado, sus discípulos fue criticado, todo el mundo fue criticado porque Jesús iba a una fiesta donde estaban los amigos de ese pecador publicano. Y Jesús dijo, no están entendiendo lo que significa discipular. Yo necesito entrar a este etnos. Ese grupo de publicanos era un etnos. ¿Cómo entró Jesús a ese etno? Por uno, que se convirtió en su discípulo y lo permitió que entrara a ese grupo. Muy probablemente muchos de esos se convirtieron en discípulos de Jesús. La Biblia no lo menciona, yo creo que sí. Recuerden que al final, en el libro de Hechos, perdón, al principio del libro de Hechos hay 120 personas. Entre ellos están 11 discípulos, entre ellos está Mateo. ¿No cree usted que alguno de estos publicanos también fue discípulo de Jesús? No sé cuántos, ni cuáles, la Biblia no lo menciona. Algún día en la eternidad preguntaré si habrá alguno, no sé. Espero que sí. El punto es que Jesús entró a ese etnos por uno que dijo sí al sígueme. Eso es lo que es un discípulo. Sencillamente, un discípulo es aquel que aprende a vivir como su maestro. O sea,
aquel que aprende a vivir como Jesús, en ese caso. Por lo tanto, la acción de discipular o la acción discipuladora básicamente es una acción evangelizadora, es una presentación de las buenas nuevas. Si van a notar, yo voy a estar intercambiando evangelización y discipulado como una cosa intercambiable. ¿Por qué razón? Porque he notado que a partir de los años se ha separado. Ahora estás evangelizando. Después de evangelizar, discipulás. No. Esa separación nos causa problemas. Porque yo evangelicé, pero nadie se convirtió, entonces no puedo discipular. Suave. La acción misma de evangelizar es discipuladora. Y la acción de discipular implica la evangelización. No hay separación de las cosas. Ese es lo primero que necesitamos quitar de nuestras mentes. Cuando yo me presento al mundo, cuando yo entro en contacto con gente, cuando yo simplemente vivo mi vida a la manera de Jesús, estoy evangelizando y discipulando. ¿Por qué? Porque las otras personas tendrían que decir, ¿hay otra manera de vivir este mundo? Sí. ¿Se puede vivir el evangelio siendo tal persona? Sí. Usted muestra que el evangelio cambia vidas. Ya usted está evangelizando y está discipulando. Es que no le doy una clase de Biblia. Una clase de Biblia es una clase de Biblia. Discipulado se discipula en la vida, no en una clase de Biblia solamente. O sea, yo aquí no estoy discipulando y sí estoy discipulando. Usted dice, ¿sí o no? Las dos cosas. O sea, les estoy enseñando y guiando, pero no lo es todo. Ahora hay que vivirlo en la vida. Por eso los mejores discipuladores deben ser los padres. ¿Por qué? Porque están en contacto con los hijos. Por esa razón nosotros tenemos un centro educativo, porque creemos que los docentes son discipuladores de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo los maestros con los hijos que los padres. Esa es la razón por la cual yo dije, necesitamos un centro educativo, y yo fui el primero en que me metí con mi esposa. Bueno, en ese entonces ni éramos casados, hace 25 años, y decimos, sí, cuando vengan mis hijos yo quiero que los maestros lo entrenen según el evangelio a mis hijos. Y siempre ha sido nuestra preocupación, por esa razón. ¿Por qué? Porque quien tiene más contacto contigo o te evangeliza o lo evangelizas, pero la evangelización y el discipulado es algo inherente a lo que somos como seres humanos. Nosotros constantemente lo estamos haciendo o no lo están haciendo a nosotros. ¿Sí? Ahorita viene la propaganda política. La propaganda política es discipuladora. Te van a convencer para que votes por alguien. Te van a evangelizar y te van a discipular para que creas esas ideas, mis queridos hermanos. Y si usted se descuida, va a terminar votando por alguien que usted creyó y usted dijo, vas a llevarnos el país hasta aquí, aunque no lo hace. Pero te evangelizó y te discipuló para que votaras por él o por ella. ¿Se da cuenta? Usted se ve expuesto a la evangelización y al discipulado todo el tiempo. La gran pregunta es, ¿tiene usted la capacidad y el entrenamiento para discernir que sí y que no? ¿O hacer lo contrario? Me están tratando de discipular y yo le devuelvo. Por eso la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y eso ocurre en todos los aspectos de la vida. Dime qué lees, qué ves, dime qué estás expuesto todos los días, porque eso te está formando tu mentalidad y te va a formar tu manera de vivir. Así que la evangelización y el discipulado no es optativo. O lo hacemos o no lo hacen. Eso es todo. El punto es, tenemos que tener la conciencia de ir a las Escrituras y entender las Escrituras, ser discipulado para entonces discipular desde esa manera. La meta que Jesús nos planteó es discipular las naciones, etnos, grupos de jóvenes de un colegio, estudiantes universitarios,
trabajadores, personas que viven en un barrio, la gente que está a tu alrededor, todos ellos son etnos que necesitan ser discipulados. Jesús necesita entrar ahí y para eso estás tú, para hacerlo. Los taxistas son un etnos particular. ¿Verdad, Mario? Ahí está Mario. Mario los conoce. Si usted me pregunta a mí cómo evangelizar a un taxista, no lo sé. ¿Cómo discipular? No lo sé. No conozco ese mundo. Para eso está Mario. Mario sí sabe. Muy bien. Entonces, a través de él, Dios debería llevar el evangelio a ellos. Y si empiezo a nombrarlos a cada uno de ustedes, se va a dar cuenta que usted tiene alrededor de usted un grupo de etnos particulares donde Dios quiere llegar ahí a través de usted. Que yo posiblemente no llegue o el hermano de la par no llegue. Por ejemplo, yo cuando fui estudiante en el TEC, ese es mi etnos, pero era estudiante. Hoy yo intento meterme al TEC y compartir el evangelio, le aseguro que me van a sacar a patadas del TEC. No, en serio, lo harán. Lo harán. De una universidad, si usted es ajeno al ente universitario, te sacarán a patadas. Pero si usted es un estudiante, no pueden hacerlo. Eso es discriminar a un estudiante. Así que, ¿quién cree que tiene que evangelizar en una universidad? Los estudiantes. Por eso siempre me he comprometido con ayudar a grupos universitarios como ECO, porque yo sé que ellos sí pueden hacerlo, yo no. Y me han dicho, ¿y vos lo harías? Me encantaría, pero no soy estudiante del TEC, no soy estudiante de la UCR, no soy estudiante de ninguna universidad. Hay estudiantes en la Universidad de Costa Rica haciendo estudios bíblicos y evangelizando enfrente de la rectoría, que son bastante contrarios al evangelio, pero no pueden echarlos. No pueden, porque eso va en contra de la misma principios de la universidad, que es diversidad. ¿Okay? Ahí hay un grupo diverso todos, predicando el evangelio, no los pueden echar. Intente usted hacerlo. Lo echarán y muy probablemente, si le va bien, lo terminará en la cárcel y denunciado penalmente. Pero no pueden hacerlo con los estudiantes. Esa es una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene un grupo de etnos donde Dios quiere que llevemos el evangelio. ¿Cómo? Viviendo el evangelio, siendo discípulos. ¿Para qué? Para que así Dios haga su obra y lleve el evangelio a ese grupo particular. 6 aspectos que debe tener un discípulo. Solo los voy a mencionar. ¿Sí? Los estudiaremos a profundidad en otros sermones. Hoy no es el momento, pero sí quiero mencionárselos. Estos 6 aspectos nos van a guiar en el proceso de discipulado y desarrollar discípulos claves. Y quiero simplemente anticipárselos a esto de discipulado. El primer aspecto es que un discípulo tiene una mente transformada. Cree lo que Jesús creyó. Obviamente para eso requerimos de la Biblia. Una mente transformada. Cree lo que Jesús creía. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿qué creía Jesús? Es lo que estaba en la Biblia. Ok, tengo que yo aprender lo que dice la Biblia para creer lo que Jesús creía. Segundo aspecto, un carácter transformado. Vivía como Jesús vivía. Eso es un carácter transformado. El carácter tiene que ver con la manera como vivo. Vivo como Jesús vivía. El tercer aspecto son relaciones transformadas. Amar a otros como Jesús los amaba. Esas son las relaciones. Como Jesús amaba al prójimo. 4. Hábitos transformados. Capacitamos o somos capacitados para capacitar a otros como Jesús lo hacía. Los hábitos tienen que ver con nuestro estilo de vida. Estoy en un estilo de vida discipulador, capacitado, y en ese proceso capacitar a otros. 5, servicio, algo que ahorita vamos a ver. Un servicio transformador. Ministro como Jesús ministraba. Ministrar significa servir. ¿Ok? Ministrar no es el que canta solamente o el que ora por alguien. No. Ministrar es servir. El término es servir. Jesús sirvió a los demás.
cómo servía Jesús, ha sido servir yo. Y el último, una influencia transformadora, dirigir como dirigió Jesús. En otras palabras, debo desarrollar un discipulado donde mi mente, carácter, relaciones, hábitos, servicio e influencia sean transformadas porque estoy siguiendo a Jesús. En ese aspecto es que discipulo a otros. Y vean que no estamos hablando de hablar. En ese aspecto evangelizo a otros y no estoy hablando de hablar. Como San Agustín lo decía, evangeliza, evangeliza y evangeliza. Y si te queda tiempo, habla de Jesús. O sea, la evangelización es un estilo de vida, se muestra. Y en el proceso se respalda con palabras. Hagamos una evaluación. Primero, ¿te consideras discípulo de Jesús? Yo creo que a esta altura todos tendrían que decir sí. Si alguno dice que no, haga una evaluación y diga, ¿por qué me cuesta decir que no? ¿O me cuesta decir que sí? Yo considero que todos deben ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Si has aceptado a Jesús, si te has comprometido con Jesús, si quieres vivir para Jesús, no importa que te esté costando, eso es otra cosa, te va a costar. Ser discípulo de Jesús es la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque va en contra de tu naturaleza, va en contra del mundo y va en contra de Satanás. Va a costar. Sí. Si me dices que me cuesta, pero puedes decir que sí, bienvenido al club. Este es el club de los discípulos que les cuesta seguir a Jesús, porque va a costar. Es más fácil no hacerlo, mis queridos hermanos. Ser un no discípulo es más sencillo, todo el mundo lo es en el mundo. El problema es este: o soy discípulo de Jesús o soy discípulo del diablo, del mundo y de todo lo contrario a Dios. No hay término medio. No se puede ser no discípulo, o soy de un lado o soy del otro. O sea, o soy discípulo de Jesús o no soy discípulo de Jesús. Pero entonces, ¿de quién soy discípulo? Jesús lo dijo, de Satanás, que es padre de mentira. O sea, o me sigues a mí o estás en contra mía. Si estás en contra mía, esta es la consecuencia. Pero no se puede ser un no discípulo. O sea, no, yo no soy discípulo de nadie. No, eso no es cierto. Por eso es tan relevante contestar a la pregunta: ¿soy discípulo de Jesús? Es muy importante. Mi mente es transformada por la palabra, mi carácter es transformado por la oración, mis relaciones son importantes porque les muestro amor. Realmente puedo decir que estoy tratando de gestar estilo de vida que muestra a Jesús en mi oración, en mi relación con otros. ¿Cómo Jesús resolvería este conflicto? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo me diría Él que yo pueda enfrentar esta situación difícil? Estoy hablando de situaciones complicadas porque es donde más nos cuesta hacerlo, donde el impulso, donde el enojo, donde aquello que está internamente es más fácil decir, y como decía algo, esta situación mandarla y no meterme. Pero ¿realmente lo haría así Jesús? Estoy creciendo para mostrar a Jesús a otros. Estoy preocupado por servir a otros con mis dones. Realmente estoy convirtiéndome poco a poco, cada día un poquito más en discípulo de Jesús. El proceso de discipulado es un proceso de vida, no es un evento, no es solamente una clase. El proceso de discipulado se vive en la vida, donde usted está. 2, adoración. Si hablamos de discipulado, tenemos que hablar de adoración. Usted puede verlo en el versículo 17. Cuando Jesús se acercó y se encontró con sus discípulos en capítulo 28, algunos lo adoraron, pero otros dudaron. Ahí nos encontramos con una declaración muy interesante, porque después de este episodio Jesús le dice: toda autoridad me ha sido dada. Si Él tiene toda autoridad, por lo tanto, Él se merece toda la adoración.
Así que el discipulado y la evangelización también implica adoración. Y cuando hablo de adoración, otra vez, no me estoy centrando en un momento de liturgia cultica. O sea, la adoración no es cuando cantamos solamente. Yo no estoy hablando de cantar. La expresión de cánticos es una forma de adorar, pero no es la única. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos categorizado las cosas como iglesia cristiana. Y a través de los años simplemente decir, ahora vamos a adorar. O sea que ahorita no estaba adorando. Entonces hemos convertido los momentos en el todo. Nada más. Yo adoro el domingo. No. Esta es una adoración comunitaria, que solamente es una expresión de tu vida de adoración, pero no es la única. Si solo concentramos la adoración a este momento, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces hay un momento donde adoro y hay un momento donde no adoro. Y hemos sido creados para adorar a Dios continuamente. Entonces usted me dice, ¿y tengo que estar cantando siempre? Es que la adoración no es cantar, ese es el problema. Hemos hecho de cantar sinónimo de adoración y no. Eso es un gran problema que tenemos. ¿Por qué razón? Porque la adoración es un proceso de vida. La adoración se hace en la vida diaria. Vea lo que Jesús le dijo en el capítulo 4 del libro del Evangelio de San Juan a la mujer samaritana, en el versículo 21. Mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, Jesús lo que les estaba diciendo, porque ellos sufrían ese problema, ellos iban al templo a adorar en Jerusalén, los samaritanos iban a un monte a adorar. Ese era su momento de adoración y punto. Y Jesús les dice, no, ya no más. Ya no más adoración en un momento y en un lugar específico, ya no más. Ustedes adoran